Discípulos digitales. Hoy no hablaremos de la República de Platón, ni de la ética aristotélica, ni de las preguntas que los filósofos antiguos se han hecho durante 2000 años. Hoy venimos a hablar de un pensador moderno, que nunca escribió un tratado, nunca dio clases en una academia, y cambió para siempre la forma en que todos vivimos. Este hombre convirtió la tecnología fría y funcional en algo cercano, en arte, en una extensión de lo que somos. Su nombre es Steve Jobs. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un joven rebelde, que abandonó la universidad sin un centavo en el bolsillo, terminó creando una de las empresas más valiosas de toda la historia. ¿Qué pasa cuando mezclas rebeldía contra las reglas absurdas, visión para ver lo que nadie ve y una obsesión insoportable por la perfección? La respuesta tiene una marca inconfundible, una manzana mordida, y se llama Apple. Jobs nació en 1955, en el corazón de California, justo cuando la industria electrónica empezaba a latir con fuerza en Silicon Valley. Desde chico fue inquieto, curioso y un poco rebelde, que no toleraba las reglas que no tenían sentido para él. Sus padres trabajaron toda la vida para ahorrar suficiente dinero y poder mandarlo a la universidad. Era el sueño que ellos nunca pudieron cumplir. Cuando Jobs entró al campus, caminó por los pasillos, escuchó las primeras clases y después de 6 meses se dio cuenta de una verdad que nadie quería aceptar. La mayoría de las materias obligatorias no le enseñaban nada que él quisiera aprender. No podía seguir gastando el dinero que sus padres habían ahorrado con tanto esfuerzo en clases que no le interesaban. Así que tomó una decisión que nadie esperaba. Abandonó los estudios formales. No se fue del campus completamente, claro. No tenía dinero para alquilar un cuarto propio. Dormía en el suelo de las habitaciones de sus amigos. Pedía comida gratuita en el templo local de la ciudad. Cada semana caminaba 7 kilómetros para poder comer una buena comida sin pagar. Pero esta vida precaria no le importó. Él tenía un objetivo. Se colaba en las clases que sí le llamaban la atención. Clases de caligrafía, de diseño, de electrónica. Con las ideas que iba recolectando en las clases libres, Jobs empezó a buscar una forma de materializarlas. Allí conoció a Steve Wozniak, un genio de la electrónica que compartía su obsesión por cambiar lo existente. Un día, después de meses de charlas y bocetos sobre cómo hacer una computadora que cualquiera pudiera usar en su casa, decidieron empezar a construirla. No tenían dinero para alquilar un espacio de trabajo. No tenían inversionistas que creyeran en ellos. Usaron el garaje de 2 ambientes de la casa de los padres de Jobs. Compraron las piezas y las herramientas a plazos, pagando cuota por cuota cada mes. No tenían aire acondicionado, así que en los días de verano, el aire dentro del garaje se ponía denso y caliente. Sudaban mientras soldaban cada pieza, revisaban cada conexión, probaban cada componente una y otra vez. Ninguna persona había construido antes una computadora personal completa, lista para usar en un hogar. Después de semanas de trabajo, el prototipo arrancó. La pantalla mostró las primeras líneas de texto. Ambos se quedaron callados, mirando el resultado. Lo habían logrado. Esa primera máquina, armada pieza por pieza en un garaje, era el inicio de todo. Decidieron darle un nombre a su proyecto, Apple, y así fundaron la empresa. Lo que nadie esperaba es que la idea creciera mucho más rápido de lo que imaginaban. La primera computadora se vendió más de lo que esperaban. Luego llegó el segundo modelo, más pequeño, más fácil de usar. En menos de 10 años, Apple pasó de ser 2 hombres trabajando en un garaje a una empresa que cotizaba en la bolsa de valores, con miles de empleados en todo el país. Pero el crecimiento rápido trajo consigo fricciones que nadie había previsto. Jobs no quería hacer productos que simplemente funcionaran. Él quería hacer productos que cambiaran la vida de las personas. No aceptaba ningún error, ningún detalle mal resuelto, ninguna concesión a la mediocridad por cumplir plazos o ahorrar costos. Sus directivos decían que era imposible trabajar con él, que exigía demasiado, que cambiaba de opinión a último minuto, que rechazaba prototipos terminados por un detalle que nadie más notaba, que su obsesión por la perfección estaba frenando el crecimiento de la empresa y aumentando los costos de producción. La junta directiva, compuesta por accionistas que solo buscaban ganancias a corto plazo, no compartía su visión.
No entendían por qué había que cambiar un componente interno que nadie vería, solo porque no se veía lo suficientemente bello. No entendían por qué había que retrasar un lanzamiento 3 meses para cambiar la sensación de un botón al tacto. Para ellos, Jobs era un problema. Un rebelde que no se adaptaba a las reglas de una gran corporación. Empezaron a quitarle poder. Le quitaron el control de los proyectos clave. Le limitaron las decisiones. Pero Jobs no iba a ceder. El conflicto creció mes a mes, hasta que en 1985, la junta directiva tomó una decisión que nadie podía creer. Le dieron un ultimátum. O aceptaba perder todo el poder, o se iba de la empresa. Jobs no aceptó el ultimátum. Y así, la junta lo expulsó. Muchos de sus conocidos esperaban que se retirara. Con el dinero que había ganado en Apple, podía vivir el resto de su vida sin trabajar, viajar por el mundo y descansar de todos los conflictos. Muchos otros pensaban que su carrera había terminado, que el rebelde que había fundado Apple ya no tenía nada más que dar al mundo. Pero Jobs nunca fue de los que se rinden ante un golpe. Caminó por las calles de San Francisco durante semanas, procesando lo que había pasado, y luego tomó una decisión. Sacó todo el dinero que tenía y fundó una nueva empresa de tecnología. La llamó Next. Nadie en el mercado creyó en su proyecto. Los expertos decían que ya había demasiadas empresas de servidores informáticos, que un proyecto nuevo liderado por un expulsado no tenía ninguna posibilidad. Pero Jobs no se detuvo. Año y medio después, lanzó la primera línea de servidores de Next. Su diseño cambió para siempre los estándares del sector. Revolucionó la forma de construir y programar servidores, abriendo camino a la tecnología que usamos hoy para conectar redes globales. Mientras trabajaba en Next, compró un pequeño estudio de animación digital que nadie quería comprar. Los estudios grandes de Hollywood decían que la animación digital era una moda que nunca iba a funcionar, que no podía llenar una película completa de principio a fin. Jobs creyó en el equipo que trabajaba allí. Les dio tiempo y recursos para probar lo que podían hacer. 10 años después, el estudio que se llamaba Pixar estrenó la primera película de animación completamente digital de la historia, Toy Story. La película rompió todos los récords de taquilla, ganó premios y cambió para siempre la industria del cine. 10 años después de que Jobs saliera de Apple, la empresa que había crecido tanto estaba al borde del colapso total. Los nuevos directivos habían lanzado decenas de productos nuevos, ninguno con un rumbo claro. Lanzaban computadoras para cada segmento del mercado, con especificaciones confusas y diseños que no destacaban en nada. Perdían millones de dólares cada mes. La participación de Apple en el mercado de la computación personal se desplomó mes a mes. Los analistas pronosticaban que la empresa quebraría en menos de un año. Los accionistas perdían la confianza. Los empleados empezaron a irse a otras empresas. Nadie sabía cómo salvarla. Todos los intentos de reorganización habían fracasado. Los directivos que habían votado para expulsar a Jobs 10 años antes se encontraron con una sola salida posible. Tenían que llamarlo de vuelta. Tenían que pedirle que regresara para salvar lo que quedaba de la empresa que él había fundado. Jobs estaba ocupado con Next y Pixar cuando recibió la llamada. No dudó ni un segundo. Aceptó volver. Aceptó trabajar por un salario simbólico de $1 al año, solo para salvar a Apple de la quiebra. Su regreso fue recibido con sorpresa por toda la industria. Muchos creían que incluso Jobs no podría salvarla, que la empresa estaba demasiado dañada para volver a levantarse. Pero Jobs conocía cada rincón de Apple. Sabía exactamente qué estaba mal. Lo primero que hizo cuando tomó el poder fue reunir a toda la junta directiva y al equipo de liderazgo. Extendió un plano con todos los proyectos que la empresa tenía en marcha. Cerró la mitad de ellos de un golpe. Un año después de su regreso, Jobs presentó el primer iMac. Era una computadora de diseño limpio, sin partes innecesarias, que se encendía y usaba en menos de un minuto. Los expertos de la industria se burlaron de él. Decían que era demasiado simple, que no tenía las especificaciones técnicas que necesitaban los usuarios profesionales. Pero el público lo amó desde el primer día. Vendió más de 1 millón de unidades en los primeros 5 meses. El iMac devolvió la rentabilidad a Apple y cambió para siempre el diseño de las computadoras personales. Jobs no se detuvo. 5 años después, lanzó el iPod.
un reproductor de música que cabía en el bolsillo y podía almacenar miles de canciones. Antes, los usuarios tenían que cargar discos compactos para escuchar su música favorita, cambiar de disco cada 12 canciones y cargar equipos pesados para salir a la calle. El iPod cambió todo eso. Cambió para siempre la forma en que escuchamos música, donde sea y cuando sea. Vendió millones de unidades en todo el mundo, y Apple se convirtió en el actor dominante de la industria musical. 3 años después del iPod, Jobs subió al escenario y presentó el primer iPhone, un solo dispositivo que combinaba un teléfono, un reproductor de música y un navegador de Internet. Toda la industria volvió a dudar. Decían que un teléfono sin teclado físico nunca funcionaría, que nadie pagaría el precio por un dispositivo así. El éxito de Apple con el iPad puso a Jobs en la cima del mundo. Su nombre estaba en todas las portadas de revistas, su visión inspiró a millones de creadores en todo el planeta, y Apple se convertía cada mes en una empresa más valiosa. En 2003, cuando Jobs tenía 48 años, llegó un diagnóstico que cambió todo. Los médicos le detectaron un cáncer de páncreas, una enfermedad con pocas probabilidades de curación en ese momento. La noticia sorprendió a todos. Nadie esperaba que el hombre que estaba cambiando el mundo tuviera que luchar por su propia vida en el punto más alto de su carrera. Jobs se negó a rendirse, aceptó el tratamiento y al principio mantuvo la enfermedad en reserva para no generar pánico en Apple ni detener los proyectos que tenía en marcha. Intercalaba sesiones de quimioterapia con reuniones de trabajo para revisar prototipos de nuevos productos. Exigía los mismos niveles de perfección que siempre, incluso cuando la enfermedad le robaba la energía. Muchas veces se reunió con el equipo desde su cama, cuando no podía salir de casa por los efectos del tratamiento. Negó repetidamente que la enfermedad fuera a detenerlo. Aseguró que iba a recuperarse, que tenía muchos productos más que crear, muchos cambios más que hacer en el mundo. Cuando su estado empeoró, aceptó tomar un permiso temporal, pero seguía recibiendo informes de todos los proyectos. Seguía opinando sobre cada detalle de cada nuevo dispositivo. Salió al escenario para lanzar nuevos productos, incluso cuando su cuerpo ya estaba muy delgado y débil por la lucha. 8 años duró esa lucha. 8 años en los que Jobs no paró de trabajar, no paró de crear, no paró de cambiar el mundo. Hasta que el 5 de octubre de 2011, su cuerpo no pudo más. Jobs falleció en su casa, rodeado de su familia. El mundo entero se detuvo para recordarlo. Millones de personas dejaron mensajes de condolencia en las tiendas de Apple de todo el planeta. El hombre que había convertido un garaje en un imperio de cambio se había ido. Pero Jobs no se fue del todo. Su legado sigue creciendo, 12 años después de su muerte. Hoy, Apple sigue siendo la empresa más valiosa del planeta. Su filosofía de unir tecnología y arte sigue viva en cada dispositivo que sale de sus fábricas. Cada vez que un ingeniero rechaza un prototipo porque no se siente bien al tacto, cada vez que un diseñador elimina un botón innecesario para hacer el producto más simple, la visión de Jobs sigue ahí. No es una historia de un hombre que se hizo rico. Es la historia de un rebelde que se atrevió a desafiar todas las reglas que la sociedad le imponía. Nos enseñó que abandonar el camino que otros eligieron para ti no es un fracaso. Es el primer paso para encontrar lo que realmente te apasiona. Nos enseñó que ser expulsado de tu propia empresa no es el final de tu camino. Es el inicio de algo mejor, más grande, que te ayudará a crecer como nunca imaginaste. Nos enseñó que la obsesión por la perfección no es un defecto. Es la diferencia entre hacer algo ordinario y cambiar el mundo para siempre. Cada vez que coges un iPhone para enviar un mensaje a un ser querido, cada vez que usas un iPad para trabajar en un café, cada vez que abres una Mac para crear una nueva idea, estás tocando un pedazo de la visión de Jobs. No solo creó dispositivos, creó una cultura de pensar diferente. Miles de jóvenes creadores en todo el mundo abandonan caminos que no les gustan, construyen sus proyectos desde garajes pequeños, se atreven a desafiar a las grandes empresas, solo porque vieron lo que Jobs logró con muy poco. Recuerda, discípulo digital. La verdadera riqueza no es el dinero que ganas. Es la capacidad de transformar tus ideas en realidades que cambien la vida de los demás. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para empezar tu propio camino?